las grandes Sí. posesiones que van a tener los monasterios, y siguiendo con el ejemplo de Oseira, pensar que Oseira, el puerto de Oseira era Marín, Ujú. y entonces lo que pescaban en Marín llegaría hasta Oseira, hasta el propio monasterio. Llegan a tener en un momento determinado, y estoy hablando a finales del siglo XII y principios del XIII, estoy hablando de que llegan a tener tanto pulpo que no lo pueden comer. Y entonces lo que hacen es derivar, hacer una feria, y de ahí explicamos el pulpo en la zona de Carballino, porque si no, no lo habría. Lógicamente, pensar que no habría la posibilidad de poder llegar. Eso, en principio, digamos, esos adelantos técnicos. Por otra parte, románico, sí, pero el románico es hijo de mucha gente. Ujú. Tiene muchos padres. Es decir, el Ajá. románico no nace solo. Sí, sí. Entenderlo así de claro, porque el románico tiene una herencia, evidentemente clásica, del arte, sobre todo romano, pero también tiene una herencia prerrománica fundamental, y de ahí podemos hablar de arcos, de herradura, etcétera, etcétera, incluso en zonas, hablando del románico gallego, en zonas como la presencia de sogueados, por ejemplo, que podemos encontrar en Santa Comba, o podemos Ujú. hablar también en los collarinos de carácter sogueado de influencia prerrománica asturiana, Ujú. pero también al mismo tiempo también tenemos una herencia clásica en cuanto al arte mozárabe o arte islámico que está llegando. Entonces podemos encontrar también puertas con alfices o puertas con arcos de herradura califales, Ujú. no visigodos. Por lo tanto, bueno, todo este conjunto de herencias estaría ahí, ¿no? No cabe duda que todo ello forma todo un batiburrillo, o incluso podemos hablar de ese románico de ladrillo que podemos encontrar en Tierras de León, por ejemplo, o en la Moraña Bulense, ¿no? Ujú. Por Sí, sí. ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto nos está formando todo un conjunto de cosas, ¿no? Ujú. Es curioso porque cuando uno busca un poco de información sobre el románico, se simplifica todo muchísimo. Es decir, casi, bueno, yo creo que hay mucha gente que le preguntas y cree que nació en Francia. Esto nació en Francia. Mezclamos ahí conceptos, ¿no? De si nació en Francia o si fue el principal impulsor o si no sé qué. Y por lo que tú nos cuentas, claro, la realidad siempre es muchísimo más compleja, ¿no? De hecho, hay también todos estos movimientos sociales, económicos, bueno, Claro, que claro, creo que claro. es desconocido y Y que es dependiendo normal. de la zona, Sí, sí. encontramos más herencias, porque el arte bizantino también está en el medio. Claro. Y Ujú. justifica parte de ese románico francés, la presencia Ujú. de esas cúpulas de media naranja, etcétera, etcétera, que encontramos a través precisamente de ese arte bizantino, ¿no? Ujú. O el arte italiano, en fin, existen toda una serie de influencias, ¿no? Y Ujú. que van mezclándose y se van moviendo en torno a los distintos caminos que se van generando. Si hablábamos de esa expansión monástica, a través de esa expansión monástica se crean caminos, porque hay que Claro. ponerse en contacto para poder trasladar las mercancías. Antes hablábamos de Oseira y de Marín, pero es que desde Marín hasta Oseira, todos esos productos van pasando por territorios que pertenecen a Oseira para no pagar ni peajes, ni pontazgos, ni etcétera, etcétera. Claro. Entonces, Ajá. hablamos de camino entre Marín y Oseira, pero no solo entre Marín y Oseira, es que hay caminos que pueden llevar desde el propio monasterio hasta Francia, hasta Cluny, Ujú. por ejemplo, ¿no? Es decir, todo esto nos está hablando de un montón de gente que está moviéndose y que trasladando influencias de un lado a otro. Si el Ujú. abad a veces viene de otro lugar, pues trae su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, Claro. todo eso nos está hablando, mezclando y juntando. Otra de Ujú. la historia que también me parece muy interesante, hay quien habla de que el arte románico es el primer arte europeo. Ya. Ujú. Entonces, claro, si nos llevamos a ese concepto de que es el primer arte europeo, quiere decir que toda Europa estaría en contacto
y estaría moviéndose en función de unos paradigmas, Ujú. de un modo de hacer, ¿no? Claro. ¿Y eso Bien. es así? ¿O es poco creíble eso? No, no, es totalmente creíble Es pensar creíble. de que estos abades que están creándose en los propios monasterios, hablamos de obispos, podemos hablar también de ellos, etcétera, proceden de distintos lugares y Ujú. podemos encontrar modos de hacer, llamémosle, influenciados por ese románico, por ejemplo, catalán, en Asturias. Y entonces, claro, dices, Glup, eso está en el Quinto Pino, Ujú. pero sí que los hay. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que a veces se trasladan modelos, se trasladan los, digamos, los esquemas de trabajo para los canteros, o te llega el abad y te dice, no, mira, yo quiero que me hagas un capitel de esta manera. Claro. Y claro, Ujú. pues evidentemente eso lleva a que después otro que lo vea dice, ah, pues yo también lo quiero. Ujú. Y entonces estamos cambiando un poco ese paradigma, ¿no? Del modo Ujú. de hacer que había antes tradicional, ¿no? Claro, claro. Y entonces Eso no te quepa duda. sí, sí, sí. Mira, hay otro ejemplo que te voy a poner y Sí, que sí. nos puede justificar también otra presencia. Limoges. Ujú. Los esmaltes de Limoges llegan hasta Rusia Ujú. y hasta Portugal. Ajá. Entonces, eso llega. Y claro, encontramos parte de esos esmaltes a lo largo de toda Europa, llevados de un lado para otro. Incluso hay, que pensamos que es un invento nuevo, la historia del viajante de comercio, pero existía viajantes de comercio, Ya. que Claro. llevaban esos esmaltes y los llevaban y decían, mira, te hago esto y esto vale tanto. Ujú. Ah, pues sí, es muy bonito, sí, va, justificado. Ajá. Y entonces encontramos esmaltes a lo largo de toda Europa, Qué bien. pero Curioso. directamente desde Rusia hasta Portugal. Ujú. Es curioso porque, claro, Entonces, tenemos todo muchas eso, veces la sí, sí. Ya que digo que tenemos muchas veces un poco la imagen de la Edad Media como algo que como una época muy estática, siempre se habla de la Edad Oscura y todo eso. Y claro, primero, ya, son 1000 años de historia. Después que, claro, sí, pasa sí, como sí, sí. ahora, siglo XXI. Siglo XXI es China, es Estados Unidos, es España, pero siglo XXI son tribus en África, en Sudamérica, en muchos sitios. O sea, Y poblados aborígenes en Australia o en Brasil. claro. Claro, y la Edad Media, pues, supongo que es una cosa parecida. No habría a lo mejor una diferencia Exactamente tecnológica igual. tan importante, pero había muchas diferencias, ¿no? Claro, 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 evidentemente. Pero sí es cierto que hay un proceso más o menos unificador. Bueno, podríamos hablar de distintos periodos dentro del arte románico, pero fundamentalmente yo diría, eh, y me vais a permitir eh, una clasificación así un poco, bueno, de aquella manera, porque hay más excepciones que confirman la regla, como me decían a mí en algún momento, Ujú, que digamos lo canónico o lo regular. Entonces ujú, hablaríamos de ese primer románico, ¿eh? Un concepto de primer románico que estaría relacionado con el norte de Italia, sur de Francia y la zona catalano-aragonesa, ¿eh? ujú. Sí, sí. De ese primer románico que tendría que ver con finales del siglo XI, ¿eh? ¿eh? Ujú, Un románico pleno que sería el románico este del siglo XII y ujú, ya un tardorrománico que vendría para el final, término que no me gusta nada, pero bueno, entender que entonces ese concepto está llegando, digamos, el gótico fundamentalmente, y aún encontramos iglesias románicas ajá, y encontramos construcciones de carácter románico. claro. Podemos hablar Ujú, de iglesias románicas en el siglo XIV y pensar que el arte gótico está funcionando ya prácticamente desde el siglo XIII. claro. Ujú, ujú. Entonces, ese concepto de, sobre todo, además, sobre todo aquí en Galicia, eh, que tarda mucho en arrancar y desprenderse de ese paraguas románico que teníamos, que parece que estaba fundamentalmente enraizado en nuestra propia cultura. Ya, ya, ya. Está muy bien. La verdad es que
A mí me gusta que me rompan también un poco los esquemas, porque todos tenemos. Supongo que estas clasificaciones precisamente son eso, esquemas para el estudio, pero totalmente Digamos artificiales que o bien. conceptos para... Claro, claro, claro. Claro, Claro. y eso funciona de esa forma, ¿no? Ese románico pleno que os decía yo antes, es ese románico pleno que es el que está llegando a través de Francia y que llega a través del Camino de Santiago. Pero el Ajá. Camino de Santiago no hay que pensar exclusivamente como un camino de ida, sino hay un camino también directamente de vuelta.